Correcto, vamos entonces a platicar acerca de nuestra materia evaluación de proyectos educativos. Ustedes ya me conocen, ya hemos compartido alguna otra materia en este tiempo que llevan y pues las actividades que vamos a realizar ya las pueden ver en la plataforma. Son actividades que son sencillas y que cualquier duda que se tenga sobre ellas, pues las podemos ir aclarando al final de la plática del día de hoy. Vamos a iniciar entonces por hablar acerca de la evaluación cualitativa en la educación. En este apartado, pues vamos a ver cuál es el significado de la evaluación cualitativa, qué cosa es lo que tenemos que evaluar, hacia dónde nos vamos a centrar, qué tenemos que hacer, etcétera, y muchas cosas más que estaremos platicando a lo largo de nuestra conversación el día de hoy. ¿Alguien puede ayudarnos con la diapositiva que tenemos a la vista, por favor? Adelante, maestra Citlali. La evaluación cualitativa en la educación. La evaluación cualitativa en la educación es un enfoque que se centra en comprender y describir los procesos educativos, experiencias y contextos desde una perspectiva holística. Este tipo de evaluación se diferencia de la evaluación cuantitativa, que se basa en números y datos estadísticos, en que busca captar la complejidad y profundidad de los fenómenos educativos a través de los métodos descriptivos y explicatorios. Gracias, maestra Citlali. ¿Alguien nos haría el favor entonces de identificar cuál es la diferencia entre la evaluación cualitativa y la evaluación cuantitativa? ¿Qué diferencias encontramos? ¿Alguien podría identificar la diferencia? Acá lo dice maestro en la descripción del enfoque, que la evaluación cualitativa se centra en describir los procesos, experiencias y contextos. Es importante considerar y tomar en cuenta esas habilidades que los alumnos desarrollan durante, precisamente como dice, durante su proceso. Y en cambio, la evaluación cuantitativa se basa en números y datos estadísticos. Por ejemplo, una calificación, le podemos poner 10, pero no sabemos si realmente el niño pudo desarrollar esas habilidades o comprender, porque nada más nos basamos en un número. Y creo que eso es importante también considerarlo en nuestro quehacer educativo dentro del aula, porque el padre de familia debe de conocer este proceso también de evaluación para que él comprenda por qué el alumno no obtuvo ese 10, ¿no? Porque puede ser un niño de 10, quizás en primero, quizás en segundo, pero en tercero ya puede variar ese número, ¿no? Entonces el padre debe de saber cuáles son esos rasgos, esas características que vamos a evaluar durante este proceso como una evaluación cualitativa, como su nombre lo dice, cualidades, habilidades. Es correcto, maestra Eva, así es. O sea, cuando nosotros nos referimos a la educación cualitativa, estamos buscando no solamente llevar al niño con una evaluación que nos dé un número, sino lo que buscamos es comprender realmente si el niño se está apropiando del conocimiento, lo está llevando a la práctica y por eso es que tiene los resultados que está obteniendo. Dice aquí que se utiliza una perspectiva holística. Esta perspectiva holística se refiere a que se toman en cuenta todo lo que hay alrededor del niño cuando éste está en el desarrollo del aprendizaje en el conocimiento. Podemos darnos cuenta, por ejemplo, del lugar donde se está desarrollando la actividad, que es el salón de clases. Nos podemos dar cuenta también de la calidad de los materiales que pudiera utilizar. Pudiéramos darnos cuenta incluso hasta de su misma persona, cómo llega a la escuela, si llega desayunado, si no desayuna, si su ropa pues se ve adecuada, si no está sucia, porque eso también nos indica factores, aquí lo dice, miren, dice, habla de contextos, y esos contextos pues
es todo lo que nosotros podemos ver de cierta manera y con lo cual nos damos cuenta cómo es que este niño está llegando a adquirir los aprendizajes. Todos los contextos que nosotros vemos nos ayudan a identificar posibles rasgos o sesgos que nos estén indicando del porqué del actuar de cada uno de nuestros muchachos dentro del salón de clases. No podemos tener la misma evaluación y aquí es donde la evaluación cualitativa pues nos presenta un panorama totalmente diferente a lo que muchas veces nosotros vemos, porque no podemos evaluar de la misma manera a un niño que no lleva todos los materiales porque en casita por alguna u otra circunstancia pues no se lo otorgan a un niño que vemos que lleva cuadernos nuevos, lápices nuevos, lapiceros nuevos, que va así, que va acá, porque sin lugar a dudas, el contexto en el que se desarrolla uno y otro, pues es totalmente diferente. Entonces, desde ese punto de vista, en la evaluación cualitativa, lo que hacemos justamente es ver cuáles son las complejidades para ambos lados y en base a eso cómo se desarrollan en el aula de clase, ¿verdad? Entonces, ya no buscamos nada más un número, no buscamos un dato estadístico. Nos centramos más, como dice al final la diapositiva, en captar la complejidad y profundidad de los fenómenos educativos a través de métodos descriptivos y exploratorios. Vamos a ver si este niño, cómo desarrolla el conocimiento que obtiene con lo que tiene. No solamente nos vamos a centrar en que no, pues salió mal, a lo mejor ya aplicamos exámenes, ¿no? Salió mal en su examen, entonces sacó 5, pero hay que ver detrás qué pasó, porque muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado, que tengo alumnos que son alumnos de 10, que se esfuerzan todo el tiempo por entregar sus actividades, que traen sus materiales, que están en clase prestando atención, que ayudan a otros compañeritos, pero de repente le aplicas un examen y en esa prueba sale mal. Entonces, nosotros tenemos que ver todo lo demás, cómo se desarrolló el niño. A lo mejor llegó en un momento en el que desafortunadamente no venía concentrado y salió mal y por eso entonces sacó 6 o sacó 7, pero nosotros sabemos que es un niño de 10. Y lo sabemos porque hemos analizado todo el proceso que llevó, el proceso que él tuvo en el desarrollo del conocimiento cuando le planteamos todos los temas que vimos a lo largo de cada uno de los trimestres, cada una de las semanas, cada uno de los meses, no sé cómo lo trabajan ustedes, ¿sí? Entonces, hay que tomar en consideración todo el contexto, todas las experiencias, todo lo que nosotros vemos en cada uno de ellos, para al final sacar o tomar una decisión al momento de asignarles una calificación. Muy bien, continuemos. Por ejemplo, maestro, si Sí. me permite tantito Adelante, mi participación. claro No que pude sí. alzar la mano aquí porque no le encuentro dónde alzar la mano. Por ejemplo, fíjese que tengo primer grado. Esto lo que acaba usted de explicar en este momento de exponer es muy importante porque tengo un alumno que dice el papá que ya lee, ¿no? Ajá. Entonces, nosotros desde el primer día como docentes empezamos a hacer nuestras observaciones de campo, le podríamos decir, ¿no? Claro, claro. De cómo van los niños, con quiénes vamos a trabajar más y todas esas situaciones, sus áreas de oportunidades. Efectivamente, el niño ya empieza su proceso de lectoescritura, pero ¿qué pasa aquí? Me dice el papá, no, maestra, si no es necesario que el niño venga todos los días porque ya él ya lee. Entonces yo le comenté, ¿no? Mire, sí es importante que el niño asista a la escuela. Todas esas situaciones hay que hacérselas entender a los padres porque hay cosas que ellos desconocen del proceso. Así es. Por ejemplo, el niño efectivamente, le digo, ya empieza a leer, pero ¿qué pasa? Él tiene que aprender a socializar, a compartir, a trabajar en equipo, trabajo colaborativo. Y sobre todo, le digo, si usted observa en su evaluación diagnóstica, el alumno todavía escribe números al revés. Letras al revés. Entonces, ¿qué pasa ahí? No tiene direccionalidad izquierda-derecha. Entonces, son situaciones que ustedes como padres no saben, pero como nosotros como docentes necesitamos fortalecer esa parte en el alumno. Entonces, ya cambia la expectativa del padre, porque el padre piensa que estar en primer grado o ir a una institución educativa es aprender a leer y escribir y ya, ¿no? Y no, es todo un proceso. Por eso es importante tener esa comunicación con el padre de familia y explicarle
de una manera muy minuciosa todas estas situaciones en las que tienen que estar también ellos involucrados con nosotros para fortalecer nuestro trabajo educativo. Así es, maestra Eva. Correcto. Es así, ¿verdad? Cuando nosotros entendemos en realidad todo el proceso educativo, pues nos damos cuenta de la necesidad que todos los niños pues asistan regularmente a clases. Eso es indispensable. Y es indispensable porque no solamente vamos a trabajar con ellos para que lean y escriban, no, tenemos que formar individuos que al final sean capaces de desenvolverse, de desarrollarse en el mundo al que se van a enfrentar cuando les toque salir ya al mundo laboral, cuando ellos mismos en la sociedad en la que se puedan desenvolver, que es su familia a principio de cuentas, sean seres autónomos y críticos y que puedan tomar decisiones. Entonces, partiendo de ahí, no solamente nos vamos a centrar en el hecho de que ellos adquieran un conocimiento, sino que se apropien del mismo para que logren desarrollarse como seres individuales, como seres pensantes, críticos, racionales y que puedan tomar decisiones. Entonces, es necesario que lo hagan. Yo estaba viendo, por ejemplo, el otro día a un conferencista que nos decía que para que un niño aprenda a leer y escribir por gusto, tiene que llegar a los 7 años, porque es cuando su madurez, digamos, intelectual empieza a surgir y se da cuenta, mira, es necesario que yo aprenda a leer y escribir. Si el niño es forzado, entonces sufre al momento de aprender a leer y escribir. En el proceso de los 7 años, mencionaba este experto, dice que cuando el niño ya cumple esa edad, ya se da cuenta, ya como que es autocrítico y logra entender y dimensionar la necesidad que tiene de aprender a leer y escribir. Entonces, si empezamos con ese proceso desde primer grado, cuando llegue a segundo, pues ya el niño ya va a entender la necesidad que tiene de aprender a leer y escribir y será más fácil para él, para los padres y para los docentes. Hay que tomarlo muy en cuenta, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver ahora las características de la evaluación cualitativa. Tenemos 3 factores: la contextualidad, la flexibilidad y la descriptividad. ¿Alguien nos puede ayudar leyendo qué es la contextualidad? Por favor, ¿quién nos ayuda? Estamos hablando de las características de la evaluación cualitativa. ¿Alguien quisiera ayudarnos? La contextualidad. La evaluación cualitativa se lleva a cabo en el contexto natural desde donde ocurre el proceso educativo. Los evaluadores observan y participan en el entorno educativo para obtener una comprensión integral. Gracias, profe Boy. Así es. ¿A qué se referirá entonces esta característica? ¿Cómo nosotros podemos tener una idea contextual del contexto en el que se desarrolla el conocimiento para tomar una decisión? ¿Qué nos quiere decir esa característica? Maestro, buenos días. Hola, maestra Mari. Considero que esta contextualidad se da cuando se trabajan, podría ser un trabajo colaborativo en equipo dentro del salón de clases, donde el docente, una de sus funciones principales es la evaluación por la observación y es guiada, donde vas analizando y vas orientando a los chicos a la resolución de su problema o de su actividad. Entonces, ahí podemos darnos cuenta de la variable cantidad que tenemos en los alumnos y la forma de aprendizaje de cada bien, sus asertivos para desarrollar cada una de sus actividades, las cualidades y deficiencias que tiene. Entonces, yo considero que ese puede ser el contexto natural desde donde está ocurriendo un aprendizaje, porque estamos observando y estamos guiando y somos parte de ese aprendizaje. Si el chico no lo va haciendo bien, le dices, le explicas, lo corrige, lo vuelve a hacer y no pasa nada, el aprendizaje sigue fluyendo. Es mi opinión, maestro. Así es, maestra Mari. Acertó el comentario. Es así, ¿verdad? Cuando nosotros somos no solamente observadores, sino partícipes, nos damos cuenta en realidad cuál es el entorno que fluye en el desarrollo del conocimiento. Y es así como entendemos si la comprensión de cada uno de los muchachos es integral, es completa,
o tiene algunas áreas de oportunidades que nosotros tenemos que trabajar. Pero no nos vamos a dar cuenta si nosotros estamos sentados allá en nuestro escritorio y los dejamos a ellos trabajar allá. Hagan algo alusivo a la fecha del 16 de septiembre. Y entonces los dejamos que hagan lo que quieran. Y ya al final solamente recibimos el producto terminado. ¿Sí? De esa manera no vamos a entender el contexto y no podemos hacer una evaluación cualitativa. Lo que vamos a hacer con ese tipo de trabajo, pues es una evaluación cuantitativa, porque lo que vamos a tener al final es un producto terminado donde vamos a ir identificando rasgos y a través de esos rasgos vamos a determinar si tiene 5, si tiene 6, si tiene 7, si tiene 10. ¿Sí? En el caso de la evaluación cualitativa, cuando la hacemos contextualizada, vemos en realidad lo que está ocurriendo en el conocimiento con cada uno de los muchachos. ¿Lo apropiaron bien? ¿Lo entendieron bien? ¿Qué puedo ayudar o qué puedo hacer yo para ayudar que el conocimiento se comprenda de una mejor manera y de esa manera sea integral? ¿Sí? Esa es la característica que nosotros, en principio de cuentas, pues tenemos que tomar, ¿no? Contextualidad. Ahora, flexibilidad, ¿a qué será que se refiere? Ahí está en la diapositiva. ¿Quién nos ayuda? Buenos días, maestro. Flexibilidad. Este tipo de evaluación es flexible y adaptativa, permitiendo ajustes en el enfoque y las metodologías a medida que se desarrollan las observaciones y análisis. Muy bien, maestra. Gracias, maestra Ángeles. Entonces, esta característica nos lleva a que nosotros, pues, la podemos ir adaptando dependiendo de la necesidad, ¿no? Los ajustes. ¿Se acuerdan ustedes de algo que la nueva escuela mexicana nos pedía? Yo creo que este año ya no lo pidió, pero el año pasado sí. ¿Cómo se llamaba eso que era como adaptar algo? ¿Se acuerdan? De hecho, ahí viene la palabra. Ajustes razonables. Es correcto, maestra Eva, los ajustes razonables. Los ajustes razonables eran justamente eso, que nosotros íbamos viendo el desarrollo, ¿no? de la actividad y nos dábamos cuenta que en realidad la forma en que nosotros, no que la habíamos explicado, sino que a lo mejor le habíamos pedido que con el conocimiento dado hicieran algo, nos daba para darnos cuenta si en realidad eso que habíamos pedido se había entendido o lo podrían llevar a cabo o necesitábamos mejorarlo o cambiarlo. Y entonces decir, bueno, ya no le voy a pedir esto porque yo veo que ya se les complicó. Vamos a adaptarlo y le vamos a pedir esto. ¿Sí? A eso se refería, ¿no? El ajuste razonable en tiempo y forma. ¿Sí? Porque de repente hay ciertas cosas que nosotros pedimos y que en realidad a muchos niños se les complica hacer. Yo creo que a ustedes se los comentaba una vez. No es lo mismo, por ejemplo, que maestra Eva iba a comentar algo, perdón. Sí, pero ahorita que termine, maestro. Ok. Discúlpeme. No se preocupe. No es lo mismo que nosotros le pidamos que realicen ahora que estaba lo del 16 de septiembre, por ejemplo, para que hicieran un diseño en las puertas, a lo mejor era un concurso, ¿no? Que diseñaran su puerta y que la pusieran muy bonita, enfocada al 16 de septiembre. A unos niños de la zona urbana, a unos niños de la zona rural, ¿sí? Porque están en dos contextos diferentes. Entonces, en ese momento, pues hay que ser flexible. A lo mejor los niños de la zona rural, pues van a utilizar palitos, van a ir a buscar hojitas y eso es lo que le van a ir pegando a su puerta. Y quizás los de la zona urbana, pues van a ir a comprar papel China, van a comprar papel América, van a comprar papel tal y lo van a pegar con silicón, ¿no? Entonces, hay una serie de factores que hacen posible que la educación pues tenga vertientes, tenga salidas y que en base a eso nosotros vayamos adaptando la manera en la que obviamente primero pues les transmitimos el conocimiento y luego también somos capaces de adaptarla dependiendo de la necesidad para sacar una evaluación, en este caso cualitativa. Maestra Eva. Sí, algo muy importante también, maestro, dentro de esos ajustes razonables, como usted decía, es considerar y tomar en cuenta a los alumnos con capacidades diferentes o con discapacidad, como se menciona ahorita en el nuevo plan de estudios. Igual hablábamos del contexto, que eso es algo muy importante, y considero que dentro de la evaluación formativa que está manejando el nuevo plan de estudios, continúa también con esta evaluación cualitativa y cuantitativa,
que es importante considerarlo y tomar en cuenta. Dentro del contexto, nosotros tenemos una gran diversidad de alumnos. No solamente nos vamos a guiar por ese contexto externo, sino también tomar en cuenta el contexto interno, tanto de la escuela como de cada una de las familias, porque tenemos, como les decía, una diversidad de alumnos con culturas y hábitos diferentes, porque son costumbres familiares. Entonces, todo es un trabajo bastante pesado, no es fácil. Es arduo. Porque pero nadie nos obligó. Nosotros quisimos entrarle. es un reto y un desafío que creo que al final, cuando logramos, ¿no?, cumplir con esos objetivos, es una gran satisfacción como docentes. Así es, maestra. Muy bien, pasemos ahora a otra característica, la descriptividad. ¿Quién nos ayuda leyendo, por favor, ese apartado de las características de la evaluación cualitativa? Yo, maestro. Gracias. Descriptividad. Los resultados de la evaluación cualitativa se presentan en forma de descripciones detalladas, narrativas y análisis, interpretativos en lugar de estadísticos y números. Gracias, maestra Rita. Nosotros tenemos que poner una evaluación, al final de cuentas, cuantitativa. ¿Por qué? Porque le asignamos una calificación. Pero a lo que nos lleva la evaluación cualitativa es que no solamente nos centremos en el producto final como un resultado para evaluar el desarrollo de los muchachos. No, lo que necesitamos es que vayamos haciendo un análisis más completo del todo, ¿no? En este caso dice que los resultados de la evaluación cualitativa, pues obviamente, ¿no? Como no es un número, pues se presenta en descripciones, en narrativa y en análisis interpretativo. Pero esto también nos pueden dar un número, ¿sí? Por ejemplo, no sé si ustedes ya aplicaron la prueba Mejor Edu. Si no la han aplicado, pues ya lo van a aplicar. Y ahí, pues es cualitativo lo que tenemos que buscar nosotros como resultado de esa evaluación. Y digamos que para hacerlo un poquito más interesante, ahora nos dejaron las preguntas abiertas para que sí sea un análisis total. Maestro Luis Enrique. Muy buenos días, doctor. Buenos días a todos, compañeros y compañeras. Bueno, se me ocurre ahí, por ejemplo, que dentro de esta característica se pueden manejar aspectos como el interés que muestra el alumno. Así es. Como la calidad de sus trabajos, como la puntualidad demostrada, como el respeto con el que se dirige hacia su maestro y a sus compañeros, y muchos valores que el niño refleja, que trae evidentemente desde casa. Sí. Eso creo que todos los docentes lo percibimos de algún modo, ¿verdad? Cuando observamos a nuestros alumnos. Y, y si es cierto que, si bien es cierto que pues a fuerza tenemos que manejar el aspecto cuantitativo aquí porque tenemos que valorar, sí se tiene que hacer previamente una especie de descripción sobre este tipo de conductas. Entonces, me parece que esta característica es muy importante de ser tomada en cuenta, ya que, como bien mencionaban anteriormente algunas compañeras, incluso usted, estamos formando ciudadanos integrales, comprometidos y pues de algún modo ciudadanos modelos, ¿verdad? Es nuestra gran responsabilidad. Muchas gracias, doctor. Gracias por mi participación. Excelente, profe Luis. Así es, sí. Los resultados al final de cuentas son numéricos, ¿verdad? Porque son cuantitativos, pero pues por eso le decía que tenemos que hacer una evaluación general, una evaluación completa. Y por eso habla del estilo holístico, ¿no? Que veamos todos los factores que inciden en el desarrollo y comprensión del conocimiento. Bien, sigamos entonces. ¿Cuáles pueden ser los métodos de recolección de datos para sacar o tener una evaluación cualitativa? Aquí tenemos por lo menos 4. ¿Quién nos lee el primero? La de observación participante. Esto ya lo platicamos, pero vamos a retomarlo para tomarlo como un método de recolección. Observación participante. ¿Quién nos ayuda? Observación participante.
Los evaluadores se integran en el entorno educativo para observar de primera mano las dinámicas y procesos. Gracias, maestra Ángeles. Nosotros somos los evaluadores dentro del aula de clases, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hacemos? Pues integrarnos, ¿sí? A mí me daba mucho gusto ayer que en la secundaria donde me toca también dar clases, muchas maestras por lo menos vi a 3 de USAER, una de USAER y otras maestras que no tenían actividades o clases en ese momento. Maestra Ángeles, ¿usted es de USAER? Es un saber. Ah, perfecto, excelente. Ah, pues ahí está. Apoya muchísimo en las escuelas y otra maestra que tenían horas libres que estaban ayudando a los muchachos en diseñar sus puertas y les decían, mira, aquí le puedes poner tal cosa y esto. Bueno, los educadores así tenemos que ser, ¿sí? Porque no hay mejor manera de comprender que estando e interactuando con los muchachos. Si no interactuamos con ellos, pues no vamos a saber qué piensan, cómo piensan, por qué hacen lo que hacen, por qué dicen lo que dicen. Entonces, una manera como método de recolección de datos es esa, la observación, pero no la observación de fuera, no, la observación íntegra, integrarnos con ellos, estar dentro del grupito para poder entenderlos. El segundo método es entrevistas. ¿Quién nos ayuda leyendo este segundo método, por favor? Se realizan entrevistas en profundidad con estudiantes para obtener respectivos detallados y personales. Gracias, maestra Maya. Sí, nosotros seguro estoy que lo hacemos. Siempre platicamos con los muchachos, pero aquí nos lleva un poquito más a ver, ¿por qué no entendiste esto? ¿Qué es lo que se te complicó? Qué no te quedó tan claro que evita que tú puedas realizar la actividad? ¿Sí? A eso se refiere la entrevista, porque dice que es una entrevista a profundidad. Sí, me tocó la vez pasada que un niño no escribía, por más que estaba en el pizarrón ahí, no escribía en su libreta. Y entonces me acerqué y le dije, oye, hijo, ¿por qué no estás avanzando? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Me dijo, ¿podemos salir un momentito? Y salimos del salón de clases. Y en ese momento me dijo, es que yo no sé escribir bien. Entonces ahí estaba el área de oportunidad. Pero si yo no me acerco, el niño no se va a acercar por pena, no se va a acercar porque no es muy comunicativo, no es muy social, no es muy esto. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tratar de comprenderlos a través de una entrevista. Esto es un método de recolección de datos. ¿Qué es lo que hacemos en este caso? Bueno, con él trabajamos de una manera diferente y entonces hacemos un ajuste razonable o lo que hacemos es que cambiamos la dinámica a lo mejor del salón de clases y ayudamos al niño para que pueda vencer esa barrera que tiene primero y luego llevarlo de la mano con el resto del grupo para que pueda avanzar en los conocimientos que estamos viendo. Entonces, una excelente manera para recolectar datos es la entrevista en profundidad. El tercero es grupos focales. ¿Quién nos ayuda? Grupos focales. Grupos focales. Se organizan discusiones grupales para explorar opiniones y experiencias colectivas. Muchas gracias, maestra Ceci. Sí, cuando nosotros hacemos que los niños tengan interacción, ¿sí? Que los dejamos que ellos puedan dar opiniones, surgen un montón de cosas. No sé si a usted le ha pasado, pero a lo mejor estamos hablando el otro día estábamos hablando de las sílabas, ¿no? De cómo dividimos las palabras en sílabas para encontrar la sílaba tónica y de esa manera saber si es aguda, grave, dura, ¿no? Todo eso que nosotros seguro estoy que vemos, ¿no? Y entonces se abre para que los niños puedan decir y participar, ¿no? En mi escuela me dijeron que es así. A mí la maestra me dijo que se acentúa por esto. Mi mamá lo hace así, ¿no? Y yo les comentaba así, cuando las mamás, por ejemplo, dejan un pedacito de pastel en el refrigerador y le dicen, no se vayan a comer este pastel. Y entonces llega alguien, lo agarra y se lo come. Las mamás son expertas dividiendo las palabras en sílabas y todo. ¿Por qué, profe? ¿Por qué? Y entonces ya les comenté, ¿no? La historia. Pasaba que, por ejemplo, un niño llegaba, se comía el pastel, llegaba la mamá y lo agarraba de la manito y le decía, te dije que no agarraras eso. Ya se dieron cuenta cómo se dividen las palabras. Y entonces en ese momento se organizó que el grupo pudiera expresar sus opiniones, ¿sí? Sobre todo lleva tono, ¿eh?
Ah, sí, aparte que le damos le ponemos métrica, le ponemos ritmo, ¿no? Y eso pasaba y los niños se ríen y dicen, es cierto. Ah, bueno, de esa manera traemos una experiencia que ellos posiblemente les pasó o vieron y comprenden de una manera más sencilla la manera en que vamos a dividir las palabras en sílabas, ¿sí? Entonces, organizar este tipo de grupos o hacer que el grupo sea sociable, que pueda expresar opiniones y platicarnos experiencias, hace posible que nosotros podamos tener una recolección de datos más. Ahora veamos los análisis de documentos. ¿Quién nos ayuda? Yo, maestro. Adelante, maestra Marta. Análisis de documentos. Se revisan documentos relevantes, trabajos de estudiantes y registros para obtener una comprensión más completa. Así es. Ahí está. Gracias, maestra Martita. Cuando hay niños, desafortunadamente a veces a los padres se les olvida, pero la maestra de USAER no me dejará mentir. Los niños, en el momento en que los padres, o ya sea que ingresen a primer grado o que vayan reinscribiéndose, pues tienen que llevar su documento de USAER, ¿sí? Tienen que llevar ese documento. Si ya tiene un diagnóstico, si se le ha estado apoyando, pues necesitamos nosotros conocer. Los maestros que no conocen sobre ciertos documentos que existen, por ejemplo, en el caso de USAER, que no se nos diga, en este grupo hay 2 niños que están trabajando con USAER porque tienen un diagnóstico de tal o cual cosa, pues nos obliga a que tengamos que, ya sea que lo vayamos analizando a través de la recolección de métodos y nos demos, perdón, de datos, o nos demos cuenta a lo largo del proceso en el desarrollo de los aprendizajes, que ese niño a lo mejor o muy probablemente pueda tener algún diagnóstico, pero lo entendemos ya que vamos avanzados, ¿no? No es lo mismo que nosotros lo entendamos así, a que al principio nos digan, miren, este niño tiene un diagnóstico así, ya está, ya está, ya está, ¿no? Ese es en primera instancia. En segunda instancia, pues obviamente necesitamos conocer cuál es el trabajo del muchacho. ¿Y cómo lo identificamos? Bueno, ahí dice a través de registros, en su libreta, la lista de cotejo que es necesaria para nosotros, los trabajos terminados, todo eso nos va a dar a nosotros más datos que nos lleven a tomar una decisión al momento de asignarle una calificación. ¿Ok? ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? ¿Algún comentario que quisiéramos hacer? Muy bien, continuemos Maestro, entonces. Sí, maestra, adelante. bueno, Sí, adelante. mire, de hecho, por ejemplo, de lo que usted venía comentando desde hace rato, ¿no? De hecho, pues obviamente la evaluación parte de lo que uno observa al llegar al lugar, ¿no? Sabemos el contexto, en este caso comunitario, tenemos que tomar en cuenta el contexto áulico, el contexto de la escuela, ¿sí? Los tipos de familia, ¿sí? Las tradiciones, costumbres, todas las circunstancias que le rodean, en este caso al menor, ¿no? En cuestiones a su aprendizaje y evolución, vaya la redundancia. Sí. Entonces, tener en cuenta también, ¿no? Porque, por ejemplo, los maestros sabemos que de antemano ellos conocen muy bien a sus alumnos, pero como usted dice, cuando llegan alumnos con ciertas necesidades, ¿sí? Por ejemplo, usar lo que tiene que tener a la mano en primera instancia de que entra, es saber qué alumnos están entrando, ¿sí? Alguno que tenga alguna discapacidad o alguna necesidad en este caso. Y obviamente nosotros, ¿qué hacemos? Partimos desde la observación. Tenemos que ver cómo evoluciona el alumno prácticamente dentro de un aula, ¿no? Porque pues es un cambio dependiendo al grado en el que vaya, ¿no? Y yo, bueno, las entrevistas nosotros partimos desde del padre de familia, ¿no? En este caso el tutor, y obviamente la trabajadora social se encarga de hacer un resto de preguntas que a veces como docente no da tiempo, ¿verdad? De saber y de conocer más allá. Entonces, eso nos permite a nosotros recabar lo más importante y poder brindar esa información al docente. Y algo importante que también usted decía hace rato son los ajustes. Trabajar con el docente a la mano, ¿sí? ¿Qué actividades o qué contenidos puede llegar a trabajar? Pero sobre todo a que le permita al alumno ser reflexivo, ¿sí? De acuerdo a la situación que tenga el alumno. Mencionaba, por ejemplo, los famosos evaluaciones que están ahorita aplicando, ¿no? En las escuelas. Sí. Realmente contradictorio, porque yo no digo que sí, que sean reflexivos, pero en el caso, por ejemplo, de esos alumnos, ¿sí? Que tenemos nosotros que atender,
¿dónde está en esta parte no están siendo inclusivos? Porque no le están brindando a ellos lo que realmente deberían de tener. Digo, Sí. son personas preparadas en la elaboración de este tipo de evaluaciones y en dónde se están quedando, ¿no? Sería mi punto de vista. Sí, maestra Ángeles, nada más que aquí volvemos a llegar al punto inicial, la evaluación cualitativa. Si nosotros sabemos que este niño tiene un diagnóstico, pues, ¿cómo lo vamos a evaluar igual que el que no tiene un diagnóstico, que el que lo vemos que pues se desenvuelve normalmente, ¿no? Pues, esa ya es parte de la evaluación del maestro. Ahí es donde nosotros tenemos que ser conscientes y también debemos ser capaces de reflexionar en esa situación. ¿Sí? Ahí entra todo. ¿A usted se le hace fácil, maestra Ángeles? Porque usted es 100% cualitativa. ¿Sí? Usted es 100% cualitativa. Maestra Eva. Sí, maestro. Mire, aquí hay una gran, yo creo, discongruencia, no sé cómo se podría decir, porque a nosotros los docentes nos piden, nos solicitan, ¿no? Que se haga esa diferencia, que nosotros tomemos en cuenta y consideremos como parte de la educación inclusiva, tomar en cuenta ese trabajo, esos ajustes razonables para los alumnos con capacidad o con discapacidad. Pero ¿qué pasa cuando viene la evaluación? La evaluación nacional es para todos. O sea, no hay, o sea, no te preguntan como docente o como escuela, ¿cuántos alumnos tienes con discapacidad? ¿Cuántos alumnos tienes con autismo? Ah, bueno, se va a seleccionar a cuántos alumnos hay en cada escuela y se les va a mandar sus evaluaciones. No, lo mandan para todos, estándar, ¿no? El maestro va a ver cómo le hace, pero que el alumno tiene que resolver la situación, ¿no? El alumno y el docente, esa es una. Otra, creo que aquí este trabajo educativo tiene que ir muy, muy de la mano con las maestras de USAER. Sí. Eso es algo muy importante, tener esa comunicación profunda, no superficial de decir, ahorita te lo atiendo la próxima semana a ver si puedo, ¿no? Porque es un trabajo bastante fuerte, es un trabajo que hay que ponerle todas las ganitas para, si queremos nosotros como docentes sacar al niño adelante. Sé que no todas las responsabilidades del maestro de USAER, porque a veces los docentes abusamos. Creemos que como es un niño de USAER, que USAER se encargue y que él me dé resultados. No. Yo siempre he peleado por eso, porque he tenido alumnos con autismo, maestro, y compañeros docentes. Les quiero tantito, maestro, si me da el tiempo de platicar esta experiencia. He tenido alumnos con autismo y que hemos trabajado muy de la mano con las maestras de USAER muy comprometido también con esta labor educativa. Y vamos de la mano a ver, ¿qué vas a hacer esta semana? ¿Qué vas a trabajar con los alumnos esta semana? ¿En qué quieres que yo te apoye? Me dice USAER a mí. Entonces, yo quiero que me des herramientas y estrategias para trabajar esto. ¿Qué quiero lograr? Que el niño pueda exponer un tema, por ejemplo, ¿no? Y juntas con ese trabajo dedicado se puede lograr, maestro. Y lo hemos hecho, lo hemos logrado. El niño ha participado. Y digo yo, si un niño autista lo puede lograr, ¿por qué un niño con sus capacidades en excelencia no? Esa ha sido mi interrogante a veces, ¿no? Y lo hemos logrado, ¿no? Participar en público, escuchar una música y poder bailar y cantar y participar en público. Se tiene que buscar una estrategia, implementar algo para que se logre ese objetivo de que el niño pueda participar, pero siempre de la mano con las maestras de USAER porque ellas son especialistas en esa situación, ¿no? Eso es algo muy importante, esa comunicación que se tenga, ese trabajo colaborativo, porque muchas veces como docentes le queremos dejar la responsabilidad a ellos y que ellos nos den resultados. Pero nosotros como docentes, ¿qué debemos hacer en el aula? Eso es algo muy importante, ¿no? También trabajar en equipo con ellos. Así es. Y por eso estamos viendo en este caso los métodos de recolección de datos, porque estos datos son los que vamos a llevar al momento de trabajar en conjunto. Si yo no tengo datos, pues, ¿cómo le voy a decir a la maestra de USAER? Mire que yo vi esto y esto, y aquí lo tengo anotadito, mire, el día Así tal es. hizo esto, luego hizo esto, luego cambió, luego, ¿no? Entonces, la recolección de datos es sumamente importante y los 4 factores o los 4 métodos que hemos visto nos ayudarán a tener como que una visión más general, porque estuvimos participando con ellos, porque ya platicamos con los muchachos, porque ya lo vimos cómo se desarrolla en el grupo y porque además tenemos un análisis de los documentos que nos ha entregado, ¿no? Estos 4 factores nos dicen
cómo está cada uno de estos. ¿Ok? Así es. Bien, continuemos entonces. Objetivos generales, descriptividad y perspectiva holística. Y esta perspectiva holística nos va a abrir el panorama, ya verán a qué me refiero. Por ejemplo, en la descriptividad, ¿a qué se refieren los objetivos de la evaluación cualitativa? ¿Quién nos ayuda leyendo ahí la diapositiva, por favor? Iniciamos con la descriptividad. Descriptividad. Sí. Los resultados de la evaluación cualitativa se presentan en forma de descripciones detalladas, narrativas y análisis interpretativos en lugar de estadísticas y números. Ándale. Entonces, esto es básicamente lo que platicamos anteriormente, ¿no? El objetivo es que se tenga de manera narrativa, escrita y detallada, obviamente, cuál es la interpretación del avance de cada uno de los muchachos, ¿no? Y en la perspectiva holística, ¿quién nos ayuda con la perspectiva holística? Es un enfoque. ¿Quién puede leerlo? Perspectiva holística. Bueno. Perspectiva holística, gracias. Este enfoque considera todos los aspectos del proceso educativo, incluyendo las relaciones, el ambiente de las emociones y las percepciones de los participantes. Gracias, maestra Norma. Tenemos que tomar muy en cuenta esta perspectiva, este enfoque. El enfoque holístico es necesario tomarlo muy en cuenta, porque no solamente vemos lo que hace en su libreta el muchachito o la muchachita, sino vemos todo lo demás. No sé si a ustedes quizá en algún momento les haya pasado, pero de repente hay niños que están en su pupitre, están sentaditos, están trabajando y de la nada empiezan a llorar. Empiezan a llorar y te acercas y le dices, ¿qué tienes? No, no tengo nada. Pero pues, ¿por qué estás llorando? No, no tengo nada y no tengo nada y no tengo nada y no tengo nada. Y entonces el niño ahí se queda. ¿Ese niño va a avanzar? Pues obviamente no va a avanzar, ¿verdad? Entonces, en la perspectiva holística nos lleva a que nosotros analicemos y que no nos metamos, porque hasta eso en este momento resulta un problema, ¿no? No es que vas a estar ahí escarbándole a ver qué le puedes sacar, porque a lo mejor y te dice que en su casa hay problemas y no sé qué, porque entonces hasta te estaría metiendo en un problema, ¿no? No, simplemente nos referimos al hecho de que nosotros analicemos las emociones de los muchachos, no para solucionar el problema, sino para ver de qué manera ese niño puede cambiar su estado emocional a fin de que aprenda, porque a lo mejor lo vemos llorando o la vemos llorar, pero a ella, porque a lo mejor se estresó en el trabajo que nosotros le dejamos, bueno, entonces le podemos decir que haga algo diferente, que podría ser, ¿y qué te relaja un poco a ti? No, pues dibujar. Ah, bueno, pues dibuja, ¿no? Y en ese momento comprendemos la necesidad que el alumno tiene. Esa es la perspectiva holística, darnos cuenta de todos los detalles en el proceso educativo. Cómo nosotros vemos el ambiente, si es un ambiente cordial primero entre ellos, si es saludable la convivencia entre ellos, si hay un ambiente agradable para el desarrollo de la actividad, si no nos estamos muriendo de calor, que estamos a 30 y tantos grados centígrados, o si no hace demasiado frío, ¿sí? Todas esas percepciones que nosotros obtenemos hacen posible que podamos tener una evaluación cualitativa, ¿sale? Y que lo pudiéramos tomar en cuenta al momento de asignarles una calificación. Bien, continuemos. ¿Cuáles son las ventajas de la evaluación cualitativa? Primero, la profundidad de la comprensión. Segundo, bueno, ya hablamos de la flexibilidad y adaptabilidad, que es otra ventaja, y la contextualidad. Por ejemplo, en la profundidad de la comprensión, esta ventaja nos proporciona una comprensión rica y profunda de los fenómenos educativos. Vamos a ver desde el fondo, desde lo más recóndito del ser de cada uno de ellos, cuáles son esas áreas de oportunidad en las que pueden mejorar todos y en las que podemos mejorar nosotros. A lo mejor les estaba yo explicando los grupos de las palabras, las agudas, pero no logré que ellos lo comprendieran de una manera sencilla. Bueno, voy a buscar otra alternativa, porque he comprendido a través de los métodos que vimos anteriormente que el conocimiento no llegó con la facilidad o que no logró quedarse en la mentecita de todos y cada uno de ellos. ¿Qué me hago? Maestra Noelia, ahorita no sé si me explico, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos esto,
pues logramos entenderlos, comprender cuáles son esas áreas de mejora y entonces atacarlas. Obviamente, como ya platicábamos, es flexible y es adaptativa porque permite que nosotros vayamos ajustándola dependiendo de la necesidad que vaya surgiendo. Y la contextualidad nos ayuda a identificar pues la dinámica, la complejidad que hay en el entorno educativo y en su contexto natural que imposibilita que algunos aprendan o que nos dan un área para que nosotros podamos cambiar, para que nosotros podamos mejorar. Bien, continuemos. En sí, ¿qué es la evaluación cualitativa? ¿Quién nos ayuda a leer esta diapositiva? ¿Quién nos quiere ayudar? La evaluación cualitativa es una herramienta valiosa en el campo de la educación, ya que permite a los educadores y administradores comprender de manera profunda y contextual los procesos y experiencias educativas. Gracias, maestra Mari. Nos permite comprender de manera profunda, ¿sí? Cuando nos hacemos parte del grupo, lo logramos entender. Y además, contextual, cómo el contexto de cada uno de ellos se hace presente en el aula de clases. Además de, obviamente, las experiencias que cada uno pudiera tener. Muchas veces lo platico con los muchachos y les digo esto, por ejemplo, lo de las agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas, ¿no? Esto lo vieron en 4º grado de primaria y de 4º, 5º y 6º lo fueron repasando, ¿no? Ya lo deberían de saber. Entonces, eso hace una retrospectiva en ellos y dicen, ah, parece que sí lo vi. Ah, yo no lo vi. No, sí lo vi, pero la maestra sí lo enseñó, el maestro sí lo enseñó, pero en ese momento yo no estaba prestando atención. Ahora tengo que prestar atención, ¿no? Y entonces vamos haciendo que los niños le entren también a la dinámica que necesitamos para que todos puedan aprender. Bien, continuemos. Panorama de la evaluación, avances y dificultades. Aquí hablaremos acerca de lo que se vislumbra en el panorama de la evaluación educativa y cómo vamos a tener, obviamente, podemos avanzar, pero al mismo tiempo podemos tener dificultades. La evaluación educativa evoluciona siempre, ¿eh? Siempre estamos evolucionando. Ustedes mismos están evolucionando. Ahora mismo ya están en el 3er cuatrimestre de su maestría, ya están muy avanzados, ya se ve, como le decía a una maestra hace rato, la luz al final del túnel, porque ya casi se acercan a la recta final de su maestría y obviamente ustedes también están evolucionando. ¿Por qué? Porque algunas de las cosas que nosotros vemos en la maestría, pues ya las conocemos, ¿no? La hemos llevado a la práctica incluso, pero de repente como que se nos olvida y es bueno que nos vayamos refrescando. Esto es parte de la evaluación, de la evolución, perdón. Y la evaluación educativa, así como nosotros, también evoluciona. Y evoluciona porque en las décadas y justamente en la última década, tenemos que ir adaptando la forma en que evaluamos a lo que se va demandando en la educación. Por ejemplo, la inclusividad, ser una educación equitativa y que esté centrada en el estudiante. La nueva escuela mexicana nos pide justamente eso, que el alumno sea el centro de la educación, que sobre él vaya toda la educación, ¿ok? Y cuando nosotros vemos este tipo de demanda, ¿no? De lo que se nos solicita en este momento, pues tenemos que adaptar la educación. Muchas veces nos quedamos con dicen las personas, ¿no? Con la vieja escuela, como a nosotros nos enseñaron y pues yo así aprendí. Pues sí, pero es que antes no había tanto internet. Bueno, no había internet. Antes no habían medios electrónicos con tanta facilidad. Entonces la evaluación nos exige que nosotros evolucionemos. Una manera en la que la educación ha evolucionado es justamente lo que nosotros estamos haciendo en este momento. Estamos aprendiendo a través de Internet, en línea, ¿no? Y esa es una forma, una evolución que ha tenido la educación. Muy bien, vamos a continuar ahora para ver justamente los avances. Algo de lo que les mencionaba, la tecnología y evaluación. ¿Quién nos ayuda leyendo allí lo que nos dice la diapositiva en el apartado tecnología y evaluación? ¿Cómo ha ido avanzando la evaluación educativa en este aspecto? ¿Quién nos ayuda? Tecnología y evaluación. La incorporación de tecnologías digitales ha transformado la evaluación educativa.
Las plataformas en línea permiten la administración de pruebas adaptativas, análisis de datos en tiempo real y retroalimentación instantánea. Gracias, maestra Ángeles. ¿Cuándo iba a ser, por ejemplo, que nosotros íbamos a subir una foto de un concurso en la escuela y decirles, el que tenga más likes, gana el concurso? Imposible, ¿verdad? Antes era el aplausómetro. El que aplauda más fuerte, que se escuche más fuerte los aplausos, gana, ¿no? Ahorita ya es por likes, ¿sí? Ahorita ya podemos interactuar, la maestra Ángeles en su casa, la maestra Mari, la maestra Eva, los maestros que están conectados en este momento, ya pueden estar participando, ¿no? La maestra Nori, la maestra Alejandra, la maestra Ana, el maestro Carlos, la maestra Cecilia, la maestra Conchi, todos los que están en este momento conectados ya pueden interactuar con nosotros, ¿sí? Y darnos su punto de vista. Y en tiempo real ya nos dicen lo que piensan, cómo le han hecho, nos dan sus experiencias. Es la forma que tenemos en este momento. La tecnología ha avanzado y nos ha dado estas herramientas. Incluso tenemos un sinnúmero de inteligencia artificial ya, donde solamente metemos lo que queremos saber y nos arroja el montón de información. Eso sí, hay que corroborarla. Hay que ver si es cierto o no lo que nos dice, ¿verdad? No hay que creer todo lo que sale. Pero la tecnología es así. Ya tenemos todo a la mano. Y ese es un avance que nos está ayudando muchísimo en la educación. Otro avance, la personalización del aprendizaje. ¿Quién nos puede ayudar, por favor, leyendo este apartado? Personalización del aprendizaje. Personalización del aprendizaje. Sí, maestra Rosa, gracias. La evaluación adaptativa permite ajustar el nivel de dificultad de las pruebas en función del rendimiento del estudiante, ofreciendo una evaluación más personalizada y precisa de sus habilidades y conocimientos. Muy amable, maestra Rosa. Ahí está. Cuando nosotros adaptamos la evaluación, pues dice allí que vamos a poder ajustar el nivel de dificultad de las pruebas, ¿sí? Sí podemos hacerlo, en función, obviamente, en el rendimiento del estudiante, ¿ok? A mí me pasaba, no sé si a ustedes se lo comenté en la clase anterior, pero me pasaba en un tema que estábamos hablando acerca del cuento y algunos niños pues no podían escribir su cuento porque pues no le venían ideas y tenían problema con la escritura. Y entonces, tomando en cuenta eso, yo dije, bueno, ¿y cómo le podemos hacer para que este niño también pueda desarrollar el conocimiento? Más que obtenerlo, desarrollarlo, ¿no? Llevarlo a la práctica. Pues tenía que realizar un cuento. De alguna u otra manera tenía que hacer su cuento. Y entonces lo que le dije fue, bueno, si no lo puedes escribir, pues dibújalo, ¿no? Y de esa manera, pues me demuestras que sí entendiste lo que vimos en el tema del cuento. No, pues tampoco puedo dibujar. Bueno, pues entonces ahora ¿cómo le hacemos? No, pues cuéntame el cuento, invéntate un cuento en tu mente y cuéntame. Y de esa manera adaptamos el aprendizaje. Lo ajustamos en necesidad, como dice la diapositiva, al nivel de dificultad que tienen los niños, el nivel que pueden ellos utilizar para desarrollar un conocimiento. Más adelante tenemos que ayudarlo para que pueda escribir, pero en este momento lo que yo necesito es identificar si lo entendió. Y si lo entendió, logró hacer el desarrollo, una trama, personajes, narrador y esto, bueno, se cumplió con el objetivo de la educación, ¿no? En ese momento, transmitirle ese conocimiento. Bien, otro avance, evaluación auténtica. ¿Quién nos ayuda? Evaluación auténtica. La evaluación auténtica se ha promovido el uso de evaluaciones auténticas que implican tareas del mundo real que requieren la aplicación de conocimientos y habilidades en contextos prácticos. Gracias, maestra Nori, gracias. Sí, la nueva escuela mexicana también lo ha exigido. Lleven la educación a contexto real del muchacho, porque antes en los libros, ¿no? Venían algunos ejemplos que un niño en Suiza tiene tantas cosas y hace esto y hace el otro y acá y allá, ¿no? O por ejemplo, con el simple hecho de que nos digan que revisemos en cuánto tiempo corre una persona
de 100 metros en Monterrey. Querramos o no, ciertas circunstancias hacen posible que se pueda o acelerar o disminuir la cantidad de tiempo. Todos esos factores pues nos van a llevar a nosotros a ver cómo llevar el conocimiento al contexto real de cada uno de los muchachos. Sí, muchas veces yo he platicado con otros maestros como ustedes cuando me toca darles alguna materia y les digo, a mí no me interesa, por ejemplo, que el niño comprenda o sepa cuándo nació Benito Juárez, y eso es irrelevante, eso lo van a encontrar en internet. A mí lo que me interesa es que el niño comprenda por qué dijo que el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿sí? Eso es lo que en realidad interesa, eso es lo que en realidad yo quiero que se lleven, que comprendan, o que por ejemplo el de matemática les enseñe a los muchachos sobre las fracciones o sobre los porcentajes, digamos, y que no sepan en qué momento lo van a utilizar. Bueno, ¿y esto para qué me sirve? No hay más como llevarlos al mundo real y decirle, bueno, ustedes van al supermercado, ven una playera que les gustó muchísimo, dice que cuesta 300 pesos, pero que tiene el 20% de descuento. ¿En cuánto queda esa camisa? En ese momento, lo que aprendiste aquí, lo vas a utilizar allá. Llevarlos. Por eso dice que es una evaluación auténtica. Promover el uso de este tipo de evaluación para que lo puedan llevar al mundo real, se apropien del conocimiento y que allá afuera lo lleven a la práctica. Y por último, el otro avance es el enfoque holístico, que ya lo platicamos, ¿no? Se basa en reconocer la importancia de las habilidades socioemocionales, la creatividad y el pensamiento crítico, más allá de las habilidades académicas tradicionales. Bien, avancemos pues. ¿Cuáles son las dificultades en la educación, en la evaluación educativa? Primero, la equidad y acceso. ¿Quién nos ayuda leyendo esta diapositiva? Equidad y acceso. Asegurar que todos los estudiantes tengan igual acceso a oportunidades de evaluación justas. Sigue siendo un desafío, especialmente en contextos de diversidad socioeconómica y cultural. Gracias, maestra Ceci. Sí, esto es real y ustedes lo saben, lo conocemos todos, ¿sí? Es complicado porque de repente hasta hay que poner de nuestra bolsa, ¿no? Cuando les pedimos alguna impresión sobre alguna investigación o un ejemplo de algo para que lo lleven al aula de clases y trabajarlo con ellos, y que muchos niños ya sabemos que pues no lo van a llevar porque simple y sencillamente o no tienen el apoyo en su casa, o aunque quisieran los padres de familia darles el apoyo, no cuentan con los recursos necesarios para poder darle los materiales que se necesitan, y eso hace más complicado, dificulta que nosotros podamos hacer que todos los estudiantes tengan el igual acceso a los materiales en principio de cuentas, y esto, por ende, que la educación pues se vea un poco mermada, pues no tiene los elementos que se necesitan. Y entonces, de repente, pues, si ya sabemos que en nuestro salón, nuestra aula de clase, pues 5 no lo van a llevar, pues nos llevamos 5 impresiones, ¿no? Y entonces ya cuando vemos, a ver, ¿quiénes trajeron su material? Vemos que 5 no, pues ahí tenemos que ayudarles y de esa manera otorgarles el material. Bueno, esto dificulta el acceso y la equidad en cada uno de los muchachos. Pero es un problema que difícilmente nos lo vamos a quitar de encima. Entonces, aquí también podríamos hacer algún tipo de ajuste que lleve a que todos por lo menos tengan el acceso a los materiales que ayude en el desarrollo del conocimiento. Si él, pues al final de cuentas, no se apropia del conocimiento y nosotros agotamos los recursos, pues ya no quedará de nosotros, ¿verdad? Entonces, la dificultad que encontramos es acceso, equidad y acceso. Bien, una dificultad más que pudiéramos tener, vamos a avanzar. A ver, aquí. Preparación de los docentes. ¿Quién nos ayuda? Preparación de los docentes. Los docentes necesitan formación continua para implementar nuevas metodologías de evaluación, interpretar los datos correctamente y utilizar la retroalimentación para mejorar la enseñanza y el aprendizaje.
Gracias, maestra Ceci. Necesitamos formación continua. Ustedes lo están haciendo. Yo estoy seguro que de todas las materias que van llevando en la maestría, algo se les va a quedar, mucho conocimiento van a llevarse. Y seguro estoy que lo que ya van metiendo como nuevo conocimiento o rescatando de ese baúl que tenemos ahí nosotros en la mente y que queda en el recuerdo y que necesitamos irlo recordando, lo estamos poniendo a la práctica y lo estamos implementando. ¿Sí? La preparación de los docentes es necesaria, pero así como ustedes están interesados en seguirse preparando, hay maestros que se resisten y no quieren y dicen, no, pues es que yo así aprendí y así tienen que aprender ellos también. No nos hemos dado cuenta que la educación ha cambiado y entonces aquí necesitamos esforzarnos primero por la formación continua porque es un reto, es un trabajo arduo. Hace ratito que me conecté, no recuerdo la maestra con la que platiqué al principio, ahorita me voy a acordar que se conectó muy tempranito. Creo que era la maestra, ay, se me fue. Bueno, y La entonces maestra Eva, la maestra Eva. maestra Eva, era usted, es cierto, maestra Eva, que le preguntaba si en qué trimestre iban y ya me decía que era el tercer trimestre que estamos empezando, ¿no? Y dice, y la hemos pasado complicada y sí, es cierto, porque somos personas que pues estamos trabajando y tenemos que sacar tiempo para ver qué fue la actividad que dejó el doctor Yergo, ¿no? Y empezar a leer el montón de tecnolecturas que nos dejó y ver cómo solucionar la actividad que nos dejó, ¿no? Entonces, sí es un reto, pero es necesario, ¿sí? Es necesario que nosotros todo el tiempo estemos preparándonos. Por eso dice aquí, formación continua, buscando estrategias. Internet está lleno de estrategias, ¿eh? Hay que buscar muchas estrategias para que los muchachos se interesen en ese conocimiento que queremos transmitirle. Otra dificultad, la resistencia al cambio. ¿Qué nos ayuda? Resistencia al cambio. Las instituciones educativas pueden mostrar resistencia a cambiar, los métodos tradicionales de evaluación, lo que dificulta la implementación de enfoques más innovadores y efectivos. Gracias, maestra Ángeles. Pero bueno, ahorita se nos da la libertad. Somos libres de poder evaluar, porque acuérdense que antes nos decían, somos autónomos en este momento. Nos decían, aquí van los temas, el número 1 es este, el número 2, el número 3, y ya estaban pautados, ¿no? En este momento nos dicen, aquí están los temas. Bueno, ustedes elijan los temas, solamente le damos los PDA, ustedes deciden qué es lo que van a hacer, cuándo lo van a implementar, y en ese momento lo implementan. ¿Cómo lo vas a evaluar? También te lo dejamos a tu criterio, ¿sí? Tienes autonomía. Entonces, eso hace posible que nosotros aquí, pues sí, hagamos cambios. Algunos a lo mejor no le va a gustar. A lo mejor y nosotros en las escuelas donde estamos, queremos sacar al grupo a la plaza cívica y a que los niños corran y que los niños jueguen y que los niños hagan y de repente un directivo podrá salir y decir, oiga, ¿qué está haciendo? ¿Por qué los sacó si usted tiene que estar en el aula de clases? Bueno, a ese tipo de dificultades nos vamos a enfrentar. Es la resistencia al cambio. Pero es normal, ¿verdad? Cada uno tiene una idea de cómo concibe la educación o cómo no. Pero pues si nosotros lo queremos hacer y es parte de una estrategia que vamos a implementar, pues hagámoslo. Simple y sencillamente a lo mejor es lo que hay que hacer ahorita antes de salir, pues hay que hablar con el directivo y decirle, el día tal, a tal hora, voy a sacar a los niños porque vamos a hacer esta dinámica que va enfocada hacia tal cosa. Y listo. Sí. Y con eso zanjamos la dificultad, ¿no? Bien. Otra dificultad, calidad y validez. ¿Quién nos ayuda? Calidad y validez. Garantizar la calidad y validez de las evaluaciones, especialmente en métodos cualitativos y evaluaciones formativas. Puede ser complejo y requiere un diseño cuidadoso y una validación rigurosa. Así es. Gracias, maestra Normita. Sí, aquí está lo complicado, lo complejo, porque como es analizar, ¿sí? Analizar a profundidad. Y después de que analizamos, tenemos que hacer una redacción de lo que vimos, cómo lo vimos y esto y el otro, porque es de la evaluación cualitativa, pues no nos da una garantía
de que en realidad se haya hecho con la calidad que se espera, ¿sí? Porque por la complejidad del mismo asunto. Ahorita, por ejemplo, con la prueba Mejoredu, nos dan cuatro niveles, ¿no? 0, 1, 2 y 3, ¿sí? Y entonces, dependiendo del nivel que nosotros consideremos, como son preguntas abiertas, pues vamos a ir rubricando, poniéndole ahí si es 0, si es 1, si es 2 o si es 3. Entonces, muchas veces nos podría ser cansado y decir, bueno, nada más le vamos a poner 1 y al otro 0 y al otro 2 y al otro 3. Y esto es una dificultad que se encuentra porque la calidad y la validez que nosotros le demos a ese análisis de prueba que se nos manda, pues va a ser posible que se puedan tener los resultados que se esperan o no. Y para eso se requiere que el diseño de la evaluación pues sea muy cuidadoso y que se busque que tenga una validez lo más cercana posible a la realidad. Bien, continuemos. Una dificultad más, la carga administrativa. ¿Quién nos ayuda con esta diapositiva? Carga administrativa. La administración y el análisis de evaluaciones más complejas, como las cualitativas y basadas en competencias, pueden aumentar la carga de trabajo para los docentes y administradores. Gracias, maestra Ángeles. Y por eso se resisten al cambio, ¿sí? Porque pues es que hay que escribir, hay que analizar, hay que describir. ¿Se acuerdan de las fichas descriptivas del fin de año? Pues más o menos eso. Pero aquí no necesitamos hacer tanto, ¿no? Porque allá es ficha alumno por alumno. Aquí nos podemos centrar en los muchachos en los que vemos más áreas de oportunidades, ¿sí? Y con eso yo creo que estaríamos cumpliendo con este tipo de evaluación. Lo que buscamos es que todos puedan adquirir los conocimientos, ¿sale? Entonces, sí es un poquito más de carga, pero ayuda mucho también en el desarrollo de las actividades y en el hecho de que los muchachos se apropien del conocimiento como nosotros queremos que ellos lo hagan. Muy bien. En conclusión o conclusiones acerca de la evaluación educativa. Está en un proceso de transformación, ya lo sabemos todos. Ni siquiera la Secretaría de Educación Pública nos puede dar bien a bien cuál es el proceso de la evaluación educativa. Y son los que estudian todo el tiempo, se supone, la calidad y la forma en que se puede sacar una evaluación. Entonces, va en transformación. Y cada vez que haya cambio de gobierno, se va a transformar más, va a regresar, va a avanzar, nos vamos a estancar o va a pasar lo que tenga que pasar. Entonces, la transformación de la educación va a estar siempre, ¿sale? Y tenemos que ser adaptativos con ello. Hay avances significativos, sí, métodos inclusivos, equitativos, centrados en el estudiante, pero se enfrentan desafíos muy importantes. Y nosotros, pues necesitamos ponerles mucha atención. La clave para avanzar en esta educación, maestros, radica en equilibrar la innovación con la equidad, la formación docente y la validación rigurosa, asegurando que las evaluaciones sean herramientas efectivas para el aprendizaje y el desarrollo integral de los estudiantes. Si nosotros vemos que los muchachos logran llevar a cabo con el conocimiento una actividad, han aprendido. Y eso es lo que nos satisface, es lo que nos llena a nosotros de emoción, de gozo, de alegría y de satisfacción, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que tomar muy, muy, muy en cuenta. Bien. Miren, ustedes vieron que yo les dejé como segunda actividad un caso práctico, ¿se acuerdan? Bueno, ya lo vieron. Vamos, les voy a explicar más o menos cómo lo tienen que desarrollar para que no se me estresen. La nueva escuela mexicana, yo aquí le puse una introducción. La nueva escuela mexicana promueve un enfoque educativo centrado en el bienestar integral del estudiante, fomentando la creatividad, la inclusión y el aprendizaje significativo. El proyecto de la historieta en educación básica es una herramienta para desarrollar habilidades de expresión, comprensión lectora y pensamiento crítico a través de la creación de historietas por parte de los estudiantes. Esta es mi introducción. Es como la justificación del por qué yo voy a utilizar el tema de la historieta para que los niños desarrollen habilidades. ¿Ok? Bien. Sigamos. De hecho, yo ya les di el caso práctico a ustedes, o sea, todo el encabezado de lo que van a hacer y esto y el otro. Bien. Aquí yo le puse Escuela Primaria Benito Juárez. El perfil de la escuela es zona urbana, educación primaria de 4º a 6º grado,
450 alumnos, es nuestro contexto, digamos de alguna manera. Bien. Luego le puse implementación del proyecto de la historieta. Los objetivos del proyecto, que son 5. El primero es desarrollar habilidades de comunicación. El segundo, estimular la creatividad. El tercero, promover la inclusión. El cuarto, mejorar la comprensión lectora. Y el quinto, fomentar el trabajo colaborativo. En cada uno de ellos le pusimos aquí a qué se refiere, ¿no? Para que quien lo leyera, pues pudiera entender la implementación del proyecto de la historieta. Se supone que nosotros tenemos que hacer una evaluación, porque nuestra materia es evaluación de proyectos educativos, ¿ok? Entonces, en el análisis de la evaluación final que vamos a sacar después es los productos finales. ¿Cómo analizamos los productos finales? Y platicamos sobre la descripción. ¿Qué hacemos? Bueno, revisamos y analizamos las historietas creadas por los estudiantes y nos vamos a lo que mencionamos al principio, que era lo que íbamos a trabajar. La creatividad, la narrativa, que tiene que ver con la escritura y que obviamente con la comprensión lectora, y las habilidades de comunicación, porque es un trabajo que van a realizar en equipo. ¿Cuál es el objetivo? Evaluar la calidad y efectividad del trabajo final de los estudiantes. Si se cumple con los rasgos que nos planteamos al principio como justificación. ¿Bien? Análisis de los productos, del producto final. Materiales, recolectamos 15 historietas creadas por los estudiantes. ¿Cuáles fueron los hallazgos? ¿Qué encontramos? Y esta es parte de la evaluación cualitativa. Aquí hacemos un pequeño análisis y obviamente una descripción. Las historietas mostraron un buen nivel de creatividad y diversidad de los temas abordados. Algunas historietas necesitaron mejores en la estructura narrativa y la claridad del mensaje. ¿Podemos hacer una narración más extensa? Por supuesto que sí. Ya dependerá de cada uno de nosotros. Obviamente, ustedes esta parte no la van a poner porque no la van a llevar a cabo, pero sí pueden hacer, digamos que una interpretación de alguna, dependiendo de lo que ustedes vayan a tomar como ejemplo, ¿no? Para aplicarla según el caso práctico que yo les dejé. Bien. Intervención basada en la evaluación, talleres de narrativa y dibujo. ¿A qué se refiere? Bueno, a lo que nosotros podemos hacer cuando hemos visto las mejoras, las áreas de mejora que tienen nuestros alumnos. En este caso, implementar talleres adicionales para mejorar las habilidades de escritura creativa y técnicas de dibujo de los estudiantes. El objetivo, ayudar a los estudiantes a estructurar mejor sus historias y mejorar la calidad visual de sus historietas. ¿Ok? Seguimos. Otra intervención, sesiones de retroalimentación individual. Ofrecer sesiones de retroalimentación individualizada donde los maestros revisen y comenten las historietas de los estudiantes, proporcionar orientación específica para mejorar las habilidades de cada estudiante. Estas ya son las intervenciones que nosotros podemos ofrecer, digamos, para mejorar con los muchachos, dependiendo obviamente de la calidad de los trabajos que estos vayan teniendo. Y así le puse varias aquí que ustedes también pueden utilizar. Bien, hasta aquí, ¿tienen alguna duda con respecto a lo que se va a hacer al final? En el caso práctico. Si se dan cuenta, básicamente es una planeación, solamente que la estructuramos de una manera diferente para que no sea lo que utilizamos regularmente. Sí, maestra Ángeles iba a comentar. Sí, tengo una duda. Del caso práctico que usted nos dejó, lo que no aterrizo es en explicación, vaya. Ajá. Yo tendría que desarrollarlo o cómo, es donde yo no he captado. No lo va a implementar, no lo va a implementar. Lo que se busca es que usted tenga una herramienta de evaluación al final. O sea, ¿qué es lo que espera de los muchachos? ¿Cómo lo van a hacer? O sea, hacer el desarrollo, digamos, la planeación de lo que los niños tendrían que hacer. Al final, ellos no lo van a hacer porque usted no lo va a implementar. Pero lo que sí debe tener es la forma en que lo va a evaluar. Puede ser de dos maneras, cualitativa y cuantitativa. ¿Sí? Maestro, tiene que ser específicamente de historieta. No. Usted puede utilizar cualquier tema. En este caso yo les puse un ejemplo. Es un ejemplo. Ah, bueno. Usted lo que quiere es que lleve estos elementos, o sea, como una planeación, pero con estos elementos. No ¿Qué necesariamente. estrategias vamos a usar? Ándele. Sí. No necesariamente los elementos que yo les presenté aquí. Yo solamente haga de cuenta que hice mi tarea, la final, ¿no?
usted igual solo utilice los elementos que yo le di en el caso práctico que le puse en la plataforma de la universidad y ya. O ¿Sí? sea, cómo Sí, pues. llevarlo a cabo, por así decirlo, Ándale, y lo sí, que todo esperamos. el proceso que se debería seguir. No se va a implementar porque me gustaría, ¿no? Que cada uno implementara y que dijera, ah, miren, sacamos este resultado, pero una, pues no hay tiempo, ¿sí? Y otra, Sea pues cruel, no sea cruel. sería muy tedioso, ¿verdad? No, yo quiero que hagan de cuenta que ya está el caso ahí puesto en la mesa y que lo que necesitamos es evaluarlo. Y lo evaluamos porque hicimos una planeación así estructurada de tal manera y al final utilizamos esto para evaluar los trabajos de los muchachos y listo. ¿Sale? Bien. Ok, entonces, perdón, maestro, entonces nada más sería la planeación de acuerdo al caso que usted pone en plataforma y la forma de evaluar. Exacto. Si, por ejemplo, usted llevó algún tema y quiere poner ahí que ya tiene algunos productos terminados y con eso quiere trabajar para evaluar ese producto, también se vale. Sí, sin problema. Gracias. Maestro Luis. Sí, maestro, es lo que justamente lo que acaba de decir la compañera maestra y usted lo mencionó también. El caso práctico ya está resuelto, ya está planteado. Sí, Nosotros lo único que vamos a hacer es evaluar, ¿verdad? Y tomando en consideración todos estos criterios que usted menciona. correcto es. Ok, Sí. gracias. Obviamente tienen que hacer la planeación, ¿no? O sea, todo el desarrollo, vamos a hacer esto, el objetivo es este, acá, ya, sale. En base a eso, Eso es lo que usted quiere que le enviemos, la ah, planeación de cómo desarrollar esa actividad. y cómo evaluarla. Ok. Porque ahí Perfecto. también viene un tipo de evaluación. Si lo notan, dice, ¿por qué evaluó de tal manera este proyecto, este caso? Y usted ahí me va a explicar, decidí evaluar este caso práctico por esto, acá, allá, todo lo que me tiene que explicar del por qué usted decidió hacer una evaluación con alguna estrategia que quiere implementar. ¿Sale? Muy bien. Vamos a ver este video, está bastante interesante, por favor presten mucha atención. Al final lo comentamos. No se escucha, maestro. Ok, permítame entonces. No se escucha. Permítame. Voy a ver qué pasó. Ah, voy a dejar de compartirles porque probablemente al momento de compartir no le piqué a los botoncitos que debía picarle. Permítame. Vamos de nuevo. Ah, sí. Eso fue. Como que la red está lenta. Llegó un nuevo snack que hará felices a las mamás y a sus hijos. Nuevo Kinder Creamy. Gira, descubre y disfruta con arroz inflado, una deliciosa base de leche cremosa y otra de cacao. Kinder Creamy, un rico snack a ricas cucharitas. Puedes encontrarlo en tu tienda más cercana. Yo no sé qué haces en tu tiempo libre, pero creo que esto te puede ayudar. Estabas pensando, a ver qué me va a vender esta tía, pero no te pongas así. Yo digo que una evaluación pobre genera un proceso de enseñanza y aprendizaje pobre también. Y por consiguiente, la evaluación permitiría, bien entendida, bien planteada, ser un instrumento.
Permítame porque no sé qué pasa aquí, que es la red, creo que me está haciendo trabajo. Permítame un segundito. Voy a revisarlo bien porque esta charla está bastante interesante. Entonces, yo quiero que la veamos lo mejor posible, que se pueda ver en grande. Permítame un segundito. A ver. A ver, vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Este es otro desafío, ¿eh? Que la tecnología te hace trampas. Y uno que no es tan dúctil también. Ahí vamos. Nos pasa más. Parte del proceso, profe. Ahí vamos. Ok. Ahí va. Ok. Vamos a ver si ahora sí. Yo digo que una evaluación pobre genera un proceso de enseñanza y aprendizaje pobre también. Y por consiguiente, la evaluación permitiría, bien entendida, bien planteada, ser un instrumento de transformación, de mejora, de innovación en la universidad. Nosotros no somos máquinas de evaluar y los alumnos máquinas que son inspeccionadas y evaluadas. Somos seres humanos en comunicación. Y por consiguiente también al evaluar cuentan nuestros sentimientos, condiciona nuestros sentimientos el fenómeno. No es igual la evaluación hecha por un individuo atormentado, entristecido, depaupurado emocionalmente, que una evaluación hecha por una persona con salud emocional, con satisfacción respecto a la profesión, con buena capacidad de comunicación con los demás. Y hay un tercer aspecto que no se debe olvidar, que es que nosotros estamos muy encaminados por la tradición, por algunos mitos y algunos errores que se producen en nuestras prácticas docentes, a evaluar casi exclusivamente el ámbito de lo cognitivo. Planteamos solamente en la evaluación cuánto sabe, e incluso algunas veces qué sabe hacer, pero pocas veces vamos a evaluar qué siente, cómo es, qué le pasa, y ese componente es muy importante cuando hablamos de la formación, quizá no de un buen profesional, pero sí de un profesional bueno. Y nosotros no tenemos que hacer solamente buenos arquitectos, buenos médicos, buenos filólogos, buenos biólogos o biólogas, sino que tenemos que formar también a las personas. Es decir, tenemos que formar un médico bueno, un arquitecto bueno, un biólogo bueno. Y en esa bondad está el ámbito de los sentimientos, está el ámbito de las actitudes, está el ámbito de los valores. Y también tendríamos que preocuparnos de este ámbito de lo emocional, no solamente como condicionante del proceso en lo que se refiere a las emociones de los evaluados y los evaluadores, sino al contenido de la evaluación, al foco de la evaluación, al ámbito de la evaluación. Es decir, tenemos que evaluar los saberes, pero tenemos que evaluar las actitudes. Y a mí me parece que esto es muy importante, porque si entregásemos a la sociedad profesionales muy competentes en sus disciplinas, muy competentes en su oficio,
pero malas personas, malos individuos, malos ciudadanos, estaríamos prestando un triste y un calamitoso servicio a la sociedad. Se podían plantear muchas finalidades, unas que son pedagógicamente pobres. Se puede evaluar para comparar, para comprobar, para seleccionar, para controlar, para jerarquizar. Hay otras que son perversas. Se puede evaluar para torturar, se puede evaluar para desprestigiar, para desmotivar, para hundir, para desalentar. Y hay otras que son pedagógicamente ricas, que son las que yo creo que se deben fomentar con mayor énfasis. Y una de ellas es, se debe evaluar para comprender, para dialogar, para innovar, para mejorar. También tengo otro libro titulado La evaluación, un proceso de diálogo, comprensión y mejora. ¿Cuándo es la evaluación un proceso que nos permite innovar, que nos permite mejorar? Cuando se convierte en un proceso de reflexión, un proceso de análisis, un proceso de crítica, un proceso de comprensión que genera claves para tomar decisiones de transformación. Y había que transformarlo en dos dimensiones fundamentales. Una, la racionalidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Porque hay procesos de enseñanza y aprendizaje que no son lógicos. Y si yo quiero enseñar a una persona a ser creativo, no le puedo enseñar a hacerlo dándole clases magistrales en lo que no lo deje ni opinar. Entonces habría que mejorar la racionalidad. Pero también hay que mejorar la justicia de las prácticas, porque las prácticas de la enseñanza no son solamente técnicas, son prácticas morales, son prácticas éticas, puesto que hay relaciones, y hay relaciones sanas éticamente y hay relaciones perversas éticamente. Por consiguiente, esa transformación o esa innovación de la que me habláis tiene que contemplar esas dos dimensiones. Y quiero hacer una observación que me parece fundamental cuando hablamos de innovaciones en los procesos de enseñanza y aprendizaje y de innovaciones en la gestión institucional del aprendizaje. Y la observación es algo muy importante que está relacionado con el lenguaje, que no se pueden confundir cambios con mejoras. Es decir, no todas las innovaciones son buenas. Es decir, que no todo lo nuevo por ser nuevo es mejor que lo que ya había. La evaluación que hacemos, que hacen los profesores en las universidades, no se hace en la estratosfera, no se hace en una campana de cristal, se hace en el marco de una institución. Es decir, en un contexto institucional, en un contexto educativo. Ese contexto educativo puede ser de muchas formas, de muchos tipos, ¿no? Puede haber contextos institucionales, culturales, pobres, perversos, negativos, adulterados, y en ese contexto se hacen con mayor dificultad procesos de evaluación formativa, procesos de evaluación encaminada a la innovación, que tengan en cuenta las personas, que tengan en cuenta los sentimientos, como hemos dicho. ¿Por qué? Porque el contexto no solamente no lo propicia, sino que lo dificulta. Y a mí me parece que esto es una cuestión clave, cómo es la institución, qué prescripciones genera, qué clima cultiva, qué es lo que es bueno y lo que es malo en ella, a qué profesores y profesoras valora, por qué los valora de una manera o de otra. Y yo pienso que
las instituciones universitarias de educación superior deberían ser un faro moral para la sociedad y deben reflexionar de manera sistemática, rigurosa, exigente sobre ese clima moral que está en ellas. Durante muchos años, la didáctica ha focalizado sus planteamientos en la enseñanza, en la buena enseñanza, pero se ha planteado menos en el buen aprendizaje. Pero el buen aprendizaje es el objetivo básico y por consiguiente hay que poner el foco en el que aprende. Todos aprendemos, pero institucionalmente el estudiante ha sido tradicionalmente el destinatario del trabajo del profesor y el destinatario de la evaluación que el profesor hace. Y yo entiendo que hay que darle mucho más protagonismo, pero no solamente en los procesos de evaluación, yo se lo daría en todo, en el diseño del currículum, en la selección de contenidos. Algunos me lo discuten, ¿eh? Y me dicen, pero ¿cómo va a seleccionar los estudiantes los contenidos si no saben? Muy bien, aquí vimos este video que la verdad a mí me pareció muy interesante, muy interesante, compartírselo a ustedes. ¿Alguien quisiera platicarnos sobre lo que vimos y escuchamos en el video? Creo, maestro, Sí, adelante. perdón, creo, maestro, que es una buena charla, una buena observación lo que comenta ahí el doctor. Considero que parte importante de la evaluación es esa. El aprendizaje de nuestros alumnos se basa, como decía a un principio la maestra Ángeles, en ese entorno social que ellos tienen. Si ellos tienen una condición de vida estable, tienen el apoyo, tienen la confianza, son una familia unida y no disfuncional, los alumnos van a trabajar, van a llegar alegres, van a llegar motivados, van a llevar su material y vamos a tener una educación excelente. Pero tristemente nuestra realidad varía y cambia. Entonces, ciertamente estamos enfocados en el aprendizaje, qué aprendió, qué hizo bien, quién lo hizo mal, ¿sí? Y nos hacemos el gusto de utilizar nuestros lapiceros rojos y negros y azules para ir marcando cada observación, pero tenemos ahí que considerar algo muy importante, lo que decía, la comprensión, la estimación hacia el alumno, el trato principalmente, porque todos sabemos que para muchos de ellos la escuela es su refugio. Entonces, si necesitamos tener una buena práctica educativa y mejor aún un buen desempeño académico y mejor aún un buen aprendizaje, tenemos que ser parte de esa motivación para ellos también. Hoy en día se nos han puesto, y yo a veces lo siento en mi punto personal como controversias, porque se nos han puesto muchos limitantes. No te le acerques al alumno, no toques al alumno, no te, y tú mismo, a mí me pasa a veces que como docente tú mismo te limitas a ya no indagar más en ese problema porque... Claro. Entonces, ahorita en lo que nos comentan en el video, pues nos dicen, no, es que sí, tienes que formar parte de eso, porque es que sí, tienes que conocer para poder ayudar al alumno, para que pueda él desarrollar, y no nada en su aprendizaje, sino emocionalmente. Si nosotros tenemos alumnos emocionados y motivados, vamos a tener buenos rendimientos, independientemente cuáles sean sus necesidades o deficiencias. Sepa leer, sepa escribir. Yo trabajo y ahorita que estamos iniciando el siglo que no escriben, he detectado niños que no leen. Incluso ayer precisamente ponía yo una actividad en equipo y detecté
alumnos en un mismo grupo que no les gusta trabajar en equipo. Y le hablé al muchacho y le di, obedeció y se unió a un equipo y empezó. Pero la chiquilla no, definitivamente ella dijo, no maestra, a mí no me gusta trabajar en equipo. Entonces practiqué lo que hablábamos hace rato en la entrevista. Digo, a ver, hija, ven para acá. Me la jalé a la mesa, empezamos a platicar, esto y otro, y le di las opciones. Mira, yo sí necesito que trabajes en equipo porque ya es otro nivel. En primaria, ¿qué hacías? No, pues en primaria la maestra siempre me dejó trabajar solita. Nunca te adaptó a un equipo, no, nunca, siempre trabajé solita. Digo, pero aquí tienes que aprender esa parte porque tienes que socializar y porque el día de mañana, más adelante, tú tienes que relacionarte. Entonces pude observar que la niña como que está en una cápsula de negatividad porque le preguntaba, ¿y qué quieres estudiar después? Yo no quiero estudiar, yo no quiero esto, yo no quiero. Está muy cerrada en su cápsula, hay problemas. Sí, claro. Claro. Ok, maestra Mari, le agradecemos su comentario. Seguía comentando quizá, ya no le escuchamos. Maestra Eva. Muy enriquecedor este video, maestro, porque nos lleva mucho a la reflexión de los puntos importantes que debemos de considerar para una evaluación cuantitativa, ¿no? Cualitativa, perdón. Esa parte emocional que muchas veces para nosotros no es tan importante ni tan relevante porque a veces como docentes no tenemos esa empatía con el alumno, ¿no? De que nosotros queremos que él aprenda ya, no más. Entonces, también considero que dentro de esa evaluación nos sirve a nosotros como docentes también para autoevaluarnos. ¿Qué me hace falta a mí retomar? ¿Qué me hace falta a mí retroalimentar con ellos? ¿Qué debo de considerar? ¿Qué no he logrado? ¿Qué no he hecho para poder obtener mi objetivo, para poder lograrlo con satisfacción y de manera exitosa? Creo que también nos debe de llevar a esa parte, a esa reflexión. También la comunicación es muy importante con los padres de familia. Eso yo lo he implementado siempre y lo he dicho, y nuestras reuniones que tenemos, que son bastante el tiempo que nos dan para llevar a cabo nuestra reunión con los padres de familia, considero que también es importante tener ese acercamiento con el padre de familia de una manera respetuosa, de una manera inteligente, ir un paso delante de ellos, porque muchas veces nos queremos poner a la par cuando el padre de familia llega molesto y que yo también estoy molesta porque no me ha hecho caso en lo que yo quiero, ¿no? Entonces, y me pongo a la par con él y pierdo yo como docente. Así es. Entonces, eso tenemos que reflexionarlo también y actuar de una manera inteligente. Nosotros como docentes controlar también esa parte emocional, no solo el alumno, porque dentro de nuestra gama de actitudes que nosotros tenemos como docentes, nos rebasan en algún momento. Y llega un momento en que llego a la histeria, porque a mí me ha pasado, ¿no? Y no me doy cuenta de que ya actué de una manera negativa. Ya lo estás engañando. No, entonces, todo eso, o sea, la evaluación cualitativa es algo muy profundo, como lo dicen, ¿no? Es algo muy profundo porque también nosotros como docentes tenemos que reflexionar en esa parte emocional de nosotros también, no solo del alumno. Y tener esa comunicación armoniosa y de respeto con el padre de familia, de que lo que suceda en el momento, de que el apoyo que realmente que yo requiero el padre de familia, hacérselo saber también de una manera respetuosa, darle también a él estrategias de cómo va a ayudar al alumno, porque le voy a decir, quiero que el niño esto, que el niño lo otro, no solo lo negativo, sino también lo positivo de lo que el niño puede lograr, de lo que el niño puede hacer, de cómo nosotros podemos ayudar al niño, porque por eso es un triángulo educativo, de que los tres agentes estamos involucrados. Igual habla de también conocer ese contexto interno de la escuela. Menciona también a qué profesores o profesoras se valora el rol que cada uno tiene dentro de la institución educativa. Ese faro moral para la sociedad también es importante. Desde nuestra vestimenta como docentes, cuenta mucho. Sí. Con eso me quedo, maestro. Muchas gracias. Maestra. Maestro Luis Enrique. Sí, doctor, a mí me llama la atención, por ejemplo, que este conferencista resalta una de las características de la nueva escuela mexicana, que es el humanismo. Yo a él lo veo en ese tenor.
habla muy claramente de que no es nada más tan importante para las escuelas eh, sacar profesionistas buenos, buenos profesionistas, sino profesionistas buenos que lleven ambas cualidades, ambas características. Otra cosa que me llama la atención es respecto a la preparación de la evaluación. Dice que muchas veces se desconoce el estado de ánimo que tiene la persona que está realizando la evaluación. El Yo me evaluador, acordé ¿no? el Ahí está la evaluador, perdón. maestra Eva. Sí, esa parte también es pues muy importante, de verdad que él habla de que no va a ser igual que una persona que esté centrada y emocionalmente bien, hacer una evaluación que a una persona que esté pasando por múltiples situaciones personales. Y la verdad es que cada comentario, cada parte que él mencionó es muy, pero muy importante, muy objetivo, muy real. Me gustó mucho el video. Qué bueno, profe, qué bueno. Se cumplió con el objetivo. Queridos Definitivamente. muchachos. Bueno, pues llegamos al final de nuestra charla de este día. Les agradezco mucho que hayan participado. Hace más amena la charla, la plática. Nos lleva a entender un poquito más a gusto, ¿verdad? El tema, porque si solamente uno habla y habla y habla y habla, hace que todos los demás se me duerman o que no estén activos. Y la intención de esto es que ustedes estén activos, que compartan junto con nosotros sus conocimientos, porque ustedes ya están en la práctica y eso enriquece muchísimo lo que nosotros pudiéramos decir y obviamente nos da más herramientas a todos para poder llevarla a la práctica. Me dio mucho gusto saludarles. Cuídense mucho, que estén muy bien. Nos vamos a ver en la próxima clase sincrónica. Cuídense, nos vemos. Cualquier Sí, duda, gracias, quedo a maestro. la orden. Gracias, maestro. Gusto. Buena Gracias, que fin de pase semana bonita largo para tarde. todos. Gracias, Saludos a maestro. Hasta todos. luego. Gracias, Bye, bye. bendiciones. El grito, hay que dar el Gusto grito. verlos a todos. Dale, profe, Bien voy. fuerte, bien fuerte. Disfruten. Hasta luego, disfruten Bye, su bye, fin de Dale el bye. grito, el profe Todo Moy. con el tiempo. Nos vemos. Adiós, bye bye. Saludos.